Una civilización renace de la oscuridad del pasado, una civilización que hoy fascina por la riqueza de sus vestidos, su increíble cerámica y sus ciudades colosales. Una cultura que nació en Ayacucho y que avanzó sobre lo que hoy es el territorio peruano, conquistando a las más grandes culturas de su época, incluso a los moches. Una cultura que creó el primer Tahuantinsuyo mucho antes que los incas se expandieran por el actual territorio peruano y Sudamérica. Una cultura cuya capital sería arrasada y su memoria condenada. Hasta hoy, en que los restos y atuendos de un gran señor acaban de ser descubiertos, hallazgo que devuelve a la luz la gloria del primer gran imperio peruano, el imperio ayacuchano Huari. Es una de las máscaras de plata más hermosas que yo he visto. El pectoral, la cosa que le cubre a este señor es una cosa grande. Era evidentemente el pectoral de un rey guerrero, alguien que se estaba protegiendo. Este es el hallazgo arqueológico del año. La tumba de un gran señor del estado Huari acaba de ser encontrada en una zona que siempre se había considerado un territorio exclusivamente inca, las selvas de Vilcabamba, el lugar donde hallarían refugio los últimos señores del Tahuantinsuyo en tiempos de la conquista española. Estos dientes que se han encontrado, de los cuales se va a hacer un análisis de ADN y también un radiocarbono para fecharlo. Los antropólogos físicos están ya sobre ese tema y yo creo que se va a hacer una noticia importante para nuestra geografía histórica, un cambio notable en nuestra enseñanza, en nuestra historia. ¿Quién fue este personaje que ha sido encontrado en plena zona del Pae, donde la selva amazónica parece impenetrable? ¿Serán las evidencias del gran avance expansionista que tuvieron los Huari en su afán de crear el primer gran estado andino? En Huari creo yo que aparecen las bases para lo que va a ser el imperio incaico. Los ayacuchanos que llegan a ocupar este vasto territorio. Imagínate que tenemos cerámica Huari en Galápagos. Wow. O sea, estos ayacuchanos en realidad se movieron por gran parte de esta región de los Andes centrales. Los Huari se desarrollaron en el actual Ayacucho, donde todavía pueden verse los restos de una capital de 5 kilómetros de extensión y sus magníficas tumbas de piedra que fueron saqueadas posiblemente por culturas nativas y por los españoles en su búsqueda de tesoros. Huari fue saqueado. Entonces es como si hubieran ido y le hubieran dado vuelta a las casas, a los edificios, las tumbas. Tiene que haber sido un lugar con mucha riqueza y la hicieron desaparecer. O sea, nadie hablaba, los incas no hablaban de Huari, ya no existía para ellos. El descubrimiento del señor de Vilcabamba, realizado por un equipo del Ministerio de Cultura del Cusco, a cargo del arqueólogo Javier Fonseca, es importante, pues encierra muchas evidencias que darán más luz acerca de esta sorprendente cultura que casi fue borrada del mapa. El personaje principal estaba con todo su ajuar funerario, que estaba conformado por lo que viene a ser una pechera, base plata, una máscara, que podría ser el mismo rostro del personaje, ¿no?, que se llegó a enterrar en este lugar. 2 brazaletes de oro, 2 cetros que corresponden a chonta, forrados con láminas de plata. Y dentro de lo que viene a ser el deluncu, estaban conformados por 217 láminas con sus respectivos pasadores, ¿no? El hallazgo del señor de Vilcabamba se suma a las innumerables evidencias que fueron descubriendo en los últimos 100 años los mayores arqueólogos de nuestra historia. Los Huari tenían sometidos a los mochicas, que después se convirtieron en chimúes. Los Huari tenían sometidos a los chachapoyas, tenían sometidos a toda la región de Arequipa, el Valle del Colca, toda la región de Lima, todo Ica. Todo eso estaba incorporado al imperio Huari, la zona de los Huancas, la región del Callejón de Huaylas, y ahora sabemos que también en la selva. Consecuentemente había Contisuyo, había Chinchaysuyo, había Antisuyo, o sea, evidentemente de las 4 regiones. ¿Felices los ayacuchanos? Creo que se va confirmando una vieja hipótesis. Los primeros que hablaron del imperio Huari fueron 2 peruanos. Primero fue don Julio Cetello, que habló de
después de visitar Huari, dijo esto es un imperio. Y luego otra persona que también después de visitar Huari se quedó muy interesado, impresionado, don Rafael Arcoboile. Hay extraordinarios testimonios Huari incluso en Miraflores, Lima. Aquí, a un paso de la modernidad galopante, se hallan los restos de tumbas Huari de cuando el imperio ayacuchano había sojuzgado a la cultura local, la cultura Lima, y usaba las grandes huacas de Maranga y Miraflores como tumbas de sus señores andinos. Lo que se halló en esas tumbas es fascinante, un viaje de 1200 años hacia el pasado. Maravilla. Vestidos de una riqueza que dejan sin habla. Esta es una pieza que, como una faja, que se ponía para guardar algo muy especial en la cintura, ¿no? Entonces, al parecer, pues es un antecesor de lo que ahora usamos también como llamado canguro. Quipus de una naturaleza distinta a la incaica, incluso con fichas como los del juego de monopolio y que servían para contabilizar mejor el ganado y los productos. Huari es un tema, digamos, de espectacularidad y, digamos, fiesta, colorido. De hecho, Huari, al igual que Nazca, bueno, muestra gran cantidad de recursos cromáticos, ¿no? Hay una gran cantidad de difusión desde el punto de vista de parafernalia visual, ¿no? Las cerámicas que se guardan en el Museo de Arqueología de Pueblo Libre son simplemente fascinantes. Vasijas gigantes que muestran al dios de los báculos, deidad peruana que se remonta a más de 1000 años de antigüedad. En el tema textil han logrado un manejo de tapices únicos y además han incluido otro tipo de materiales como por ejemplo plumas de ave que son difíciles de poder manipular, me imagino, en ese tipo de confección. Inyectarle al ave un tipo de producto la cual hacía que cambie el color de la pluma. Pero Huari está presente sobre todo en Pachacámac, conjunto religioso al que ubicó como la capital costeña de su imperio. Se considera el cementerio más denso del antiguo Perú. Se calcula que hay 80.000 entierros en la zona. En Pachacámac se han encontrado las tumbas Huari, digamos, más espectaculares que se conocen, aquí y en Ancón también. O sea, donde uno, en un balneario como Ancón, que uno tampoco se imagina que hay una ocupación Huari. Incluso el ídolo de Pachacámac, el dios que habla, el mismo dios que historiadores como María Rostorowski creen sea el origen del actual Señor de los Milagros, tiene evidentes rasgos Huari, una deidad con la capacidad de realizar milagros y proteger de los terremotos, una fe popular que se hizo cristiana cuando los nativos de Pachacámac fueron obligados a trasladarse a Lima. Una fe de raíces andinas, un dios que adivinaba el futuro, una fe tomada por los negros, esclavos y convertida hoy en ídolo cristiano. Yo pienso que el culto es muy similar, es el dios de los temblores, el dios de los terremotos, pero el dios además que da vida, que permite tener recursos. Existen ciudades y asentamientos Huari en casi todo el país, incluyendo la enorme Cajamarquilla en Lima y sobre todo Piquillacta en Cusco, una de las más fabulosas urbes amuralladas, donde pueden verse calles de 1 kilómetro de largo y donde aún se conservan habitaciones con paredes y pisos enlucidos con cal y estilos de construcción que luego tomarían los incas. En esta zona tenemos ricas tierras, justamente para el maíz. Es lo que estaban buscando los Huari. Ese se debe a eso, su presencia aquí en el Cusco, básicamente. Incluso acá sin su centro administrativo para poder administrar la cuenca del Vilcanota y de la de Guataneques del Cusco, que estamos a 26 kilómetros de la ciudad del Cusco. ¿Pero dónde están los actuales descendientes de los Huari? El arqueólogo Luis Lumbrera sostiene que los chancas, los grandes enemigos incas, no eran sino los últimos Huari en búsqueda de recuperar su antiguo imperio. Estamos hablando de una larga guerra entre los cusqueños que viven al lado oriental de la Apurímac y los que viven al otro lado de la Apurímac, los que están entre el Cusco y la costa, digamos, que son estos que ellos llamaban chancas, y que yo estoy absolutamente seguro que tienen una línea directa con Huari. Los chancas fueron derrotados por Pachacútec y los sobrevivientes huyeron a la selva norte.
Justamente en Lamas, una tribu de la actualidad se reclama de estirpe chanca. Entonces, ¿son los lamistas, vecinos de Tarapoto, los herederos del antiguo imperio Huari? ¿Son estos los descendientes del señor Huari encontrado en la selva del Cusco? ¿Los lamistas son huaris? Todo indica que sí. El quechua que ellos hablan es el quechua ayacuchano. Los nombres que tienen son chancas, mantienen sus 4 ayllus, ¿no es cierto? Y uno de los ayllus se llama Anco Ayllu, es decir, del nombre del líder que se supone que lideró este desplazamiento de las gentes hacia la selva, en una etapa en la que los incas los agredieron mucho. Usted sabe que en Ayacucho, especialmente en Ayacucho y en Andahuaylas, cuando llegaron los españoles prácticamente no había ayacuchanos, los habían liquidado totalmente y los habían reemplazado por mitimaes de todas las partes del mundo. Huari fue la cultura que se atrevió a unificar un territorio dividido en decenas de señoríos y reinos. Fue la cultura que creó el primer estado panandino y realizó grandes adelantos gracias a una amplia red de caminos. Hoy, un gobernante de esa vieja civilización renace para revelarnos preciosas páginas de nuestro pasado como nación. La muerte para ellos no es como para nosotros, que se acaba la vida. No, no, no. Se pasa a otra vida. Pero cuerpo y alma. Esa es la razón por la que se momifica, se guarda, se preserva el cuerpo, se le viste muy bien. Un ancestro cuya presentación en el Cusco tuvo como marco la visita al Perú de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Un descubrimiento que nos trae del pasado las claves del presente.